de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gracias a los organizadores del CEAPI, gracias a Nuria por la invitación y gracias por quedarse para el panel. Un panel con un tema sumamente interesante. A lo largo de estos 2 días he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, pero no conozco a todos, así que voy a comenzar el panel de una manera poco modesta, presentándome y 2 o 3 minutos de contexto desde el punto de vista de los Estados Unidos, por qué el nearshoring es una gran oportunidad para Iberoamérica. Y después le voy a dar la palabra a mis colegas para que de 3 a 5 minutos se presenten y nos hablen de este tema desde el punto de vista de sus respectivas industrias. En realidad el panel toca 2 temas muy importantes, zonas francas y nearshoring, 2 temas que están muy conectados y que van de la mano uno con el otro. Como vieron, mi nombre es Carlos Díaz Rosillo, soy el director y fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, un centro de pensamiento, un think tank, aunque en realidad somos think and do tank, ¿no? Porque pensamos pero también actuamos. Un centro no partidista que promueve el estudio y las políticas públicas, las conexiones entre los gobiernos y el sector privado para tener políticas públicas serias que promuevan al capitalismo. El capitalismo no es perfecto, pero obviamente es el mejor sistema económico que tenemos. Tenemos un programa que traemos a políticos, expolíticos. Cada semestre tenemos a 4 políticos a nivel expresidentes para que compartan con nosotros y entrenen a la próxima generación de líderes para que tengan una apreciación no solamente por las políticas públicas serias, sino políticas públicas que promuevan el libre mercado. Esta es una oportunidad importantísima para el nearshoring. Brevemente, por la mitad de la Guerra Fría, los Estados Unidos estaba obviamente comprometido con la pelea en contra del comunismo. Lo que en realidad era el comunismo soviético. El presidente Nixon en el año 69 se da cuenta de que el comunismo soviético y el comunismo chino son muy diferentes y que se están peleando, y comienza un proceso que dura unos 40 años de acercar a los Estados Unidos hacia China. Cada presidente demócrata republicano comienza o continúa este proceso de inversión en China, proceso que obviamente le favorece a los empresarios porque pueden conseguir productos mucho más baratos, y eso empieza a cambiar con la presidencia del presidente Trump cuando se da cuenta que dependemos demasiado de China. Y desde entonces, y sobre todo a partir de la pandemia, hemos visto que es una oportunidad importantísima, una gran coyuntura para que las empresas latinoamericanas, las empresas iberoamericanas, puedan tomar ventaja de este cambio en los Estados Unidos y trasladar a sus empresas de la China hacia Iberoamérica. Eso es algo que tiene apoyo del gobierno federal. Hay un proyecto de ley en los Estados Unidos, en el Congreso, el gobierno federal lo apoya, pero aquí la clave es entender que aunque las empresas tienen una gran oportunidad, el gobierno de Estados Unidos no va a venir a tocar la puerta para que lleven sus empresas a Iberoamérica. Tienen que tener una estrategia coordinada no solamente con el gobierno federal, sino con los gobiernos estatales. Aquí los gobiernos estatales de los Estados Unidos tienen un papel importantísimo, así que tener la estrategia adecuada puede ser muy importante para tomar ventaja de esta oportunidad del nearshoring que tiene gran promesa para la América Latina. Y quiero comenzar entonces preguntándoles cómo se puede cumplir esa promesa desde el punto de vista de cada una de las industrias, cuáles son los retos principales para hacer que este nearshoring sea un nearshoring efectivo. Así que comenzando con Javier, si nos comentas un poquito de ti, de tu empresa y de los retos principales del nearshoring. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier Cárdenas, soy presidente y CEO de Rhino Equipment. Nosotros producimos maquinaria para la construcción, para obra pública, para minería. Contamos con 2 plantas en Estados Unidos, 3 en China, 1 en Corea. Estamos ya en 80 países y hoy vemos más que nunca la importancia del nearshoring por la guerra económica que está librando Estados Unidos y China. Es supremamente importante nosotros como empresarios tomar medidas y estrategias con el fin de abastecer mercados tan importantes como es Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe. Entonces, para nosotros es vital mirar a largo plazo la región porque tenemos muchas afinidades. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Miller, vengo de Uruguay en representación de Zona América. Zona América es la primera zona franca privada del Uruguay.
y tenemos, en este momento, producimos casi el 2% del PBI del Uruguay en nuestra zona franca. A su vez, crecimos internacionalmente, regionalmente, apostamos a la región y abrimos Zona América en Colombia, en la ciudad de Cali. Ahí tuve la oportunidad de bailar salsa 2 años viviendo en esa hermosa ciudad. Zona América es una empresa que hace sobre todo infraestructura para servicios. El 80% de nuestro negocio es arrendamiento de oficinas para empresas de tecnología, pero también obviamente hay un mix de logística e industria. Entonces creo que el gran desafío para nosotros es atraer inversión a estos 2 lugares y podemos ofrecer un nearshoring a medida en función de qué características tenga la empresa. Muchas veces hay características de los países que también influyen en la decisión, entonces está bueno tener dos opciones. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de los beneficios no fiscales de estar en una zona franca que creo que son cada vez más importantes. Luis Manuel Pellerano, director comercial de Zona Franca Las Américas y también presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, lo cual ahora ocupa mucho de mi tiempo y entonces nada, aquí estamos hablando de zonas francas y como parque, nosotros somos un parque industrial, es como una pequeña ciudad donde albergamos compañías internacionales donde vienen a República Dominicana a manufacturar productos o prestar servicios para exportar. Y esta mañana me estoy poniendo mis zapatos y veo que de una marca española, Castellano, y me pregunto por qué Castellano no lo hace aquí cuando tenemos empresas norteamericanas como Sebago, pero pertenece a un grupo americano. ¿Cómo me gustaría ver más empresas de origen iberoamericano que estén aquí en República Dominicana o en otros países iberoamericanos exportando, manufacturando productos y servicios? Uno, dos, tres. Ahora, Ya, sí, ahora sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Soy Gemma Sacristán, la directora general de negocios de Bitinvest, el banco del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Básicamente compartimos la misma visión y misión que el banco, que es contribuir al desarrollo sostenible de la región. Lo único es que nosotros lo hacemos uniendo esfuerzos con los actores del sector privado. Básicamente invertimos al año como 10.000 millones de dólares y tenemos bajo gestión un portafolio de 17.000 millones. Como se podrán imaginar, siendo el mayor banco de desarrollo de América Latina, identificar fuentes de crecimiento después de la crisis del COVID es obviamente nuestro mayor objetivo. Pero nos encontramos ante algunos retos no menores, ¿no? Por un lado, cada vez hay más presión social, hay muchas más demandas sociales y por otro lado, la situación actual ha llevado a los gobiernos a que estén probablemente en récords históricos de presión fiscal. Con lo cual nos queda claro que volver a los ritmos anteriores solo va a ser posible con una intervención muchísimo más predominante del sector privado y tanto la inversión como las cadenas de valor globales y cómo traemos esa inversión de la que vosotros hablabais a la región, va a ser fundamental para la recuperación. Con lo cual, el nearshoring o la integración en las cadenas de valor regionales es una de nuestras 5 pilares estratégicos dentro de lo que llamamos la Visión 2025. Dicen que cuando eres un martillo, todo parece un clavo. Javier tiene empresa de martillo, sabe de eso. Así que mi área de expertise es política americana, así que yo veo el nearshoring desde el punto de vista de los Estados Unidos. Hay muchísimas ventajas del nearshoring desde el punto de vista americano, pero también hay grandes desventajas, grandes riesgos, ¿no? Sobre todo la posible inestabilidad política, la falta de Estado de Derecho, y lo que quiere un inversionista es la certidumbre, que sepa que su inversión no solamente va a rendir, sino que hay un Estado que le garantice que las leyes no van a cambiar con el cambio de cada gobierno. Desde el punto de vista de cada una de sus industrias, ¿cuál es el reto principal que tiene su industria para traerlas a Iberoamérica y convencer a un inversionista americano que es la decisión correcta?
Bueno, uno de los principales retos es la seguridad jurídica. Definitivamente, y hablo como empresario, todos siempre pensamos en la seguridad jurídica. Cualquier inversión es importante, cualquier movimiento es importante en la cadena de producción. El nearshoring es muy importante y, bueno, tenemos una ventaja grande en las zonas francas, que están muy bien desarrolladas y, digamos, nos ayudan muchísimo a las empresas en el tema de cadenas de producción, pero principalmente la seguridad jurídica, la inestabilidad política, y yo creo que ahí, digamos, toda la región tiene que trabajar firmemente, digamos, cada gobierno, desde el Senado, desde donde corresponda, los entes que correspondan de cada país, en generar unas leyes serias y seguras para la inversión, independientemente de los cambios políticos, porque la región va a seguir sufriendo cambios políticos, no solo Latinoamérica, lo vemos en todo el mundo, pero Iberoamérica es muy importante que se genere seguridad jurídica. Básicamente ese es mi punto de vista. Bueno, en mi caso no quiero sonar muy vendedor, pero la seguridad jurídica es nuestra virtud en Uruguay y por suerte lo dijo alguien antes que yo en un panel anterior. Pero básicamente desde que nació Zona América en el año 90 y de hecho nació gracias a un aporte en ese momento se llamaba Corporación Interamericana de Inversiones, el BID Invest de hoy. Pero básicamente tenemos más de 30 años de una ley de zonas francas que no ha cambiado en forma sustancial. Pasaron 6 gobiernos de 3 partidos políticos distintos, desde un Mujica hasta un Lacalle de hoy, y si algo se ha hecho, se ha reforzado el régimen, ha cambiado, porque ha cambiado para atender demandas de la comunidad internacional respecto a la transparencia tributaria, y ese es un gran desafío que tienen las zonas francas, es cómo nos manejamos en ese ecosistema de renta mundial. Todo eso es un desafío que está arriba de la mesa y por lo tanto es muy importante para cualquier zona franca, y siempre lo decíamos con Orlando Dobat, que de paso te manda saludos, Nuria, algún día se nos va a acabar este tema de no pagar impuestos, entonces tenemos que tener una propuesta de valor que sea, digamos, adicional al hecho de tener un beneficio tributario. Y ahí yo creo que es importante nombrar por lo menos 3 aspectos. Uno es que una zona franca lo que da es una infraestructura compartida, o sea, el que entra en la zona franca se evita muchísimas inversiones, baja el CAPEX de las empresas. Segundo, es hacer parte de un ecosistema de empresas también ayuda a cualquier inversor norteamericano o español bajar los riesgos de entrar en un país. Uno entra como en un hotel, digamos, estamos juntos en una comunidad empresarial y eso es una gran ventaja. Y también otra tercera ventaja importante es continuidad operativa, o sea, los riesgos de que te quedes sin energía o que te quedes sin internet. Si la zona franca elabora una buena propuesta de infraestructura y servicios que garantice la continuidad operativa, se trata de bajar los riesgos, ¿no? Entonces, para un inversor americano o español, ir a Latinoamérica supone un riesgo y las zonas francas creo que si conjugan una oferta de valor atractiva, pueden bajar los riesgos operacionales, de seguridad jurídica y operativos. Bueno, ya seguridad jurídica está check, o sea que... Perdón. No, ya. Bueno, yo iba a comentar otros 2 punticos para no ser redundante. Uno es el tema de la promoción conjunta como región. Cuando estamos compitiendo con China, que prácticamente lo tiene todo, nosotros como países más pequeños debemos de ver como región, cómo nos unimos y nos vamos nutriendo uno al otro y quizás tener tratados de libre comercio entre todos los países. No puede ser que de Perú venga un algodón y aquí pague impuestos, aunque entre a zona franca luego que vaya a Estados Unidos. O sea, si pertenece dentro de esta región, debiéramos tener tratado de libre comercio, intercambiar esa materia prima y hacer los procesos que sean más eficientes en el país, que sea más eficiente. Y también ahí comentar el otro punto de promocionarnos de manera conjunta, de alguna manera ver cómo como región nos posicionamos todos juntos de que somos esa segunda opción, que ojalá llegáramos a ser la primera opción y que entre todos somos más fuertes. Y yo creo que esa es una visión que deberíamos tener como región y países iberoamericanos, donde juntos podamos crecer y tener ese desarrollo económico que tanto queremos. Totalmente de acuerdo. Desde nuestro punto de vista hay mucho que trabajar en la marca América Latina. A día de hoy, en realidad,
muchos países creen que compiten unos contra otros y en realidad a veces sí, en algunos países que tienen las mismas o similares ventajas comparativas y competitivas. Pero aquí no olvidemos que el primer objetivo es sacar ciertas cadenas productivas o de valor de China y traerlas a América Latina. Y luego interconectar procesos o partes de las distintas cadenas de valor en distintos países aprovechando todas esas ventajas. Con lo cual, para mí, totalmente de acuerdo, además de la seguridad jurídica. Segundo, todo lo que tiene que ver con la marca en vez de país, marca región, pero muy importante trabajar en mejorar el clima de negocios, dar previsibilidad al inversor, que viene muy unido a la seguridad jurídica, pero hay dos temas que muchas veces se olvidan. Tiene que ver con el acceso a infraestructura. Y dentro del acceso a infraestructura no podemos olvidar la digital y también la física. En la digital, ni qué decir, lo han dicho en el panel anterior, América Latina tenemos muchísimos países que todavía están en las 3Gs, no os cuento lo que va a ser llegar a las 5. Ojalá hagamos una transición rápida, pasemos por las 4G y lleguemos a las 5 rápidamente. La infraestructura física. El déficit de infraestructura física en América Latina está alrededor del 7% del PIB. En el mejor de los años no logramos llegar al 3,5%, con lo cual súper importante. Infraestructura digital, infraestructura física y el otro tema que a veces se olvida y que cada vez es una ventaja comparativa y competitiva mayor es el acceso a financiamiento. El acceso a financiamiento en el cual, lo han dicho también estos días, dinero hay. Hay fondos soberanos, fondos de inversión, inversionistas institucionales, familias, todo lo que tú quieras. Lo que tiene que haber son proyectos viables y verdaderamente dar esa confianza para que los inversores inviertan en América Latina y no lo hagan en otras partes del mundo. Gracias. Yo creo que todos esos puntos son extremadamente importantes y si fuera un inversionista extranjero diría tienen el diagnóstico correcto. Ahora, la manera de ir al siguiente paso es con la promoción de políticas públicas muy puntuales, muy concretas, que implementen esa visión que acaban de mencionar. ¿Cuáles serían algunas de esas políticas públicas que los gobiernos de la región deben de implementar para poder tener seguridad jurídica, tener la infraestructura adecuada, poder convencer a estos inversionistas de que vengan a Iberoamérica? Desde mi punto de vista tiene que haber una asociación público-privada donde se genere un esquema serio y un esquema de largo plazo, porque el problema de la región es que lamentablemente se piensa a corto plazo. Normalmente es cada cambio de gobierno genera unas nuevas políticas que afectan a unos, benefician a otros. Entonces, desde mi punto de vista es crear políticas serias, tanto de la industria privada como públicas, también establecer una línea, digamos, con Estados Unidos, que es el principal mercado, el más grande. Yo leía algo, por ejemplo, que el BID decía que si solo se captura el 15% de las importaciones a Estados Unidos, sería un promedio, digamos, en exportaciones para la región de 72.000 millones de dólares, lo cual es importantísimo. Entonces, digamos, para nosotros los empresarios veo una oportunidad muy importante. Básicamente es eso. Interrumpo un momento y menciono el tema que mencioné al principio. Ahí las empresas extranjeras se gastan millones de dólares en hacer el famoso lobbying a nivel federal, sin tomar en cuenta que en los Estados Unidos la acción está en los estados y hay muchísima más oportunidad de conseguir una empresa que se venga a Iberoamérica haciendo el lobbying en los estados y no solamente a nivel federal. Bueno, Jaime. Bueno, en nuestro caso somos unas zonas francas bastante particulares porque estamos orientados a los servicios. En Uruguay tenemos 8. Benito, ahora sí. Hola, sí. No, le decía, en Uruguay 8.000 personas trabajando en 300 empresas, en Colombia tenemos cerca de 2.000, arrancamos hace 2 años. Nuestro desafío regulatorio hoy es el teletrabajo en las zonas francas. Hay que, digamos, juntar dos mundos, que es la exclusividad del trabajo adentro de la zona franca y la posibilidad de que un empleado pueda trabajar desde su casa. Entonces la regulación y lo que estamos tratando de
de llegar a un acuerdo, tanto en Uruguay como en Colombia, es cómo podemos hacer coincidir esos dos mundos. Pero yo creo que desde el punto de vista regulatorio, lo bueno que tiene la zona franca es que dan un marco jurídico estable y que en definitiva tienen un layer quizás un poco más seguro que el régimen general. Entonces, en general los gobiernos se comprometen a un régimen, a mantenerlo en el tiempo. En el Uruguay, por lo menos, ha funcionado muy bien el hecho de que la ley le da una garantía al usuario de que no van a cambiar las reglas de juego en el futuro. O sea, de que el Estado le garantiza por el plazo de su contrato la normativa de la ley original. Así que desde ese punto de vista estamos súper cubiertos desde la parte de seguridad jurídica. Pero de nuevo, el mundo va cambiando, aparecen nuevas industrias. Recién vimos la industria audiovisual. En Uruguay la industria audiovisual está creciendo muchísimo. Estamos ya al triple de exportaciones del año pasado. Y de nuevo, faltan infraestructuras, como estudios como el que tiene Felipe. Y bueno, la idea es hacer algo parecido. También hay industrias nuevas como los data centers. Cada vez alojamos más datos en nuestros celulares y en la nube. Entonces, las zonas francas también son vehículos ideales para alojar ese tipo de inversión, que requieren estabilidad jurídica, que requieren buena tecnología, que requieren estar en un ecosistema seguro. Así que creo que hay oportunidades por fuera de la industria tradicional y de la logística tradicional de la zona franca que hay que aprovechar. Bueno, agregando ahí, yo creo que el tema de planificación, y eso viene entre la parte pública y privada. O sea, nosotros como país debemos de definir hacia dónde que queremos ir y entonces podernos preparar para recibir esa inversión. Y ahí me refiero en el tema de infraestructura, porque ahí ya lo comentaron, puertos, aeropuertos, pero también en la parte de talento humano. O sea, si nosotros vamos a hacer el próximo hub logístico, el próximo hub industrial o el próximo hub de servicios, vamos a crear ese talento que vamos a necesitar en esos años para poder atraer esa inversión. Y eso yo creo que es parte de ese trabajo entre el sector público y privado para juntos crear esa ruta crítica de hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar. Sí, un poco en la misma línea, ¿no? Nuestra estrategia de nearshoring se basa en lo que llamamos las 3 Is, que básicamente es inversión, infraestructura e integración. En cada uno de estos 3 ejes hay distintas políticas públicas en las cuales nuestros colegas del BID están trabajando. Pero me gustaría centrarme en la que probablemente desde nuestro punto de vista es más importante y tendría una atracción mayor, lo que conseguiría traer inversión mucho más rápida. Y tiene que ver sin duda alguna en profundizar y modernizar la integración regional. A día de integración. A día de hoy sabemos que existen más de 33 convenios bilaterales, muchos con Estados Unidos, pero no hemos logrado todavía unir a la región, que tiene que ver con esa marca región, pero también tiene que ver cuando quieres integrar tus cadenas de valor, no solamente es un insumo, un producto final. Tienes muchos insumos y si tú tienes distintos acuerdos, puedes abastecerte no en un país de América Latina, sino en varios, lo que hace que al final el coste sea menor. Y no olvidemos que hay un tema importante de coste, pero también relevante logístico. Y ese logístico se asocia al coste, pero también se asocia cada vez más a el impacto medioambiental del comercio y a la huella de carbono de cada uno de los productos, que como han dicho anteriormente, en un panel anterior, es cada vez más relevante y los consumidores, pero también los inversionistas lo están mirando muy de cerca. Ahora, usualmente cuando hablamos de políticas públicas, nos enfocamos en las políticas públicas que hay que cambiar y no lo suficiente en las políticas públicas que están funcionando y que podemos copiar, duplicar, ¿no? Hablamos del caso del Uruguay con la seguridad jurídica. ¿Hay alguna política pública en los países de cada uno de ustedes que es particularmente efectiva, que está funcionando bien, que podemos aprender de esa política pública que otros países pueden implementar para atraer a estas empresas a Iberoamérica? Javier. Pues, por ejemplo, Estados Unidos, como tú bien decías, ya impulsó una ley de nearshoring con Latinoamérica, el congresista Mark Green, y digamos, es una ley que ya está corriendo. Yo creo que, digamos, esa es una buena política. Hay algunos países de la región que lo están haciendo bien, digamos, tienen protegido o bien estructurado el tema de inversión, y definitivamente yo creo que las zonas francas es un mecanismo y como estrategia, digamos, para cualquier industria, cualquier empresa, funciona muy bien. De hecho, lo vemos, yo creo que ustedes, los de zona franca,
saben bien del tema, pues ha ido creciendo y la demanda sigue en crecimiento y se supone que va a crecer a un promedio de un 5 o 7% anual en los próximos años. Entonces, desde mi punto de vista, eso se está haciendo bien. En nuestro caso hubo un programa que cambió el landscape educativo que se llamó One Laptop per Child. En Uruguay le entregamos una computadora a cada niño en el año 2006 y hoy estamos viendo la primera generación de esos chicos que nacieron ya con una computadora en su escuela. Yo creo que eso fue un disparador y hoy la industria del software factura más de $1 billón desde Uruguay. Se han instalado muchísimas empresas de calibre internacional en nuestro país, que junto con otro elemento de la ley de zona franca, que es unos beneficios tributarios al extranjero, al gerente que tiene que venir a trabajar en la zona franca, se le da ciertos beneficios tributarios que hacen más baja la carga de mandar a un expatriado a vivir a Uruguay, con lo cual eso también digo que es un diferencial que nos ha ayudado mucho a atraer empresas que de esa manera pudieron bajar sus costos de movilizar personal hacia el Uruguay. Pero yo creo que desde el punto de vista país, el país tiene, en el caso de Uruguay, hubo un antes y después de ese programa, y en el caso de Colombia, en el caso de Cali en particular, hicimos un programa de incentivo al inglés, a aprender inglés, porque en definitiva era parte de poder mostrar una fuerza laboral apta para hacer nearshoring. En definitiva te necesitas el bilingüismo y eso, toda política pública que pudimos encontrar la apoyamos en el tema de aumentar la capacidad en inglés. Bueno, el sector de zona franca y en República Dominicana es un marco jurídico que ha estado funcionando por más de 50 años y ha ido evolucionando. Yo creo que eso, como hice al principio la pregunta de por qué castellano no está aquí, eso es lo que a mí me llama la atención, cómo entre nosotros, los países iberoamericanos, no hemos podido atacar esa oportunidad y vemos como si otros países como Estados Unidos sí está aquí produciendo y enviando a Estados Unidos. ¿Por qué no este mismo castellano está en República Dominicana o manufactura aquí y presta el servicio o envía sus productos a Estados Unidos o a América Latina completa? ¿Cómo desde aquí no hemos podido trabajar en conjunto en aprovechar estas oportunidades y crear nuevas oportunidades? Bueno, desde el lado del Grupo BIT, la verdad que estamos trabajando a día de hoy con 16 países. Con 16 países distintos, tanto en políticas públicas como en atracción de inversiones y sobre todo en algo que se ha mencionado anteriormente que tiene que ver con la formación de los empleados, ¿no? Algunos ejemplos, llevamos un par de años trabajando con Uruguay, que se ha tomado este tema muy en serio. Hemos creado una estrategia que se llama Finishing School, en el cual en menos de 2 años y en medio de la pandemia hemos capacitado a más de 1.000 empleados de 200 empresas en habilidades para el futuro. Y la realidad que eso ya se ha plasmado en 40 inversiones, especialmente en pequeñas y medianas empresas, con lo cual eso es un ejemplo del valor que tiene capacitar a tu fuerza laboral como fuente de atracción de inversión. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que comentaba un poco antes de esa marca región, intentar en cierta forma no competir porque cada país tiene su ventaja comparativa y competitiva y en el fondo son partes distintas de una misma cadena. Muchas veces estamos trabajando con 4 países a día de hoy, con Ecuador, Colombia, Costa Rica y Surinam, en la creación de ventanillas únicas que lo que hacen es facilitar el comercio, sobre todo ahorrar costes y hacer que esa inversión sea mucho más productiva, ¿no? Bueno, como se han dado cuenta, tenemos un panel de panelistas de excepción que han respondido sumamente concisos, respuestas puntuales, por lo cual tenemos unos 15 minutos. Y si Nuria, si no te importa, me encantaría abrir al público para que pregunte, si pueden traer un micrófono. Y mientras piensan qué van a preguntar, me gustaría destacar la experiencia de 2 países representados aquí, Uruguay y República Dominicana, países que han tenido gobiernos centro-izquierda, centro-derecha, han habido cambios, mas sin embargo las políticas públicas se han mantenido bastante estables en estos temas, que es clave, ¿no? Porque el inversionista quiere saber que cuando va a invertir no van a cambiar las reglas del juego cuando viene un gobierno de un partido diferente. Y aquí tenemos a 2 países que han demostrado que no importa si el gobierno es de centro-izquierda o centro-derecha, ha habido gran continuidad, que es importantísimo
para traer esta inversión a Iberoamérica. ¿Preguntas? Sí. Adelante. ¿Qué tal? Juan Carlos Serrano de Ecuador. Está claro que la tendencia de la maquila y industrias pequeñas seguramente va a venir para Sudamérica o para el Caribe. ¿Qué crees tú, Javier, que va a pasar con industrias importantes como la tuya, que es una industria ya más técnica? ¿Tú crees que podría haber la oportunidad de traer hacia México o a Sudamérica? ¿Qué estás viendo tú? Sí, yo soy un hombre positivo todo el tiempo. Creo que definitivamente hay muchas oportunidades en la región. Digamos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo entender, por ejemplo, a Estados Unidos que tiene que definitivamente estar más cerca de la región. Tenemos afinidad cultural con Estados Unidos. Digamos, la mayoría de las personas en Iberoamérica hablan inglés o lo entienden. Tenemos el mismo uso horario. Tenemos, digamos, un vuelo a pocas horas para reunirse cara a cara, proveedores con clientes o viceversa. Para nosotros es una oportunidad importante porque no podemos seguir dependiendo, digamos, de horarios tan extremos, distancias, costos, etcétera. Entonces yo sí veo una gran oportunidad para nosotros en particular. Y de hecho lo vemos que la competencia en nuestra industria está haciendo lo mismo. Está generando estrategias nuevas para poder abastecer estos mercados tan importantes. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Una por aquí y una por allá. Hola. Aló. Buenas tardes. Mi pregunta es para Gema. Mencionaste que habían recursos, que muchísimos recursos para financiamiento en Iberoamérica. ¿Podrías indicarnos en qué sectores y en qué países hay más confianza desde el Banco Interamericano de Desarrollo? Sí. Bueno, a día de hoy, la verdad que con el boom de la inversión sostenible, estamos viendo cada vez más inversores que están queriendo invertir en general en el desarrollo sostenible, ¿no? Obviamente buscan ese retorno social o medioambiental más allá del financiero. Con dos grandes agendas, ¿no? O al menos en los mercados emergentes. Claramente el primero, cambio climático y en general la revolución o la transición verde, por un lado, y el otro lado, y por otro lado, especialmente en América Latina, todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Y ahí vemos dos o tres grandes oportunidades. La primera, relacionada con la inclusión financiera, la informalidad que existe a día de hoy en América Latina. Esto tiene, sin duda alguna, muchas connotaciones que lo hemos visto especialmente en la pandemia y hay una gran oportunidad de inclusión financiera. Los bancos españoles lo han visto, pero también, por suerte, cada vez más los bancos locales, incluido, estamos viendo algunas cosas muy interesantes en fintech e incluso en plataformas de crowdfunding. El segundo gran tema tiene que ver con el cambio demográfico que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Por un lado te encuentras, como en cualquier parte del mundo, con 5 tipos de consumidores o 5 generaciones distintas, ¿no? La Z, la Y, los millennials, los baby boomers, los seniors. Y estamos viendo cosas muy interesantes de inversores que están apoyando verdaderamente la diferenciación y cómo están llegando con propuestas de valor comerciales a distintos de estos grupos, ¿no? Muy interesante lo que está pasando en América Latina con los seniors, en los cuales nosotros tenemos fondos de inversión que nos están llamando para apoyar proyectos específicos que lleguen a los adultos mayores, ¿no? Pero para entrar, sin entrar en mucho detalle, sin duda alguna la transición verde, electromovilidad, energía, descarbonización, ahí vemos grandes oportunidades y en toda la parte social muy identificados con inclusión, diversidad, pero con la gran oportunidad que da el cambio demográfico que está ocurriendo a día de hoy en América Latina. Bien, buenas tardes. Mi pregunta va en dos ejes y ya usted abordó uno de ellos. Bien, esperamos el nearshoring, que haya oportunidades para todo Iberoamérica. Sin embargo, hay dos situaciones que pueden ser desafiantes y aquí cualquiera de ustedes puede responder. Uno, la calidad del empleo que se puede generar en términos del nivel del ingreso
y de derechos laborales también, que es un desafío en algunas latitudes de nuestra región. Y el otro tema es justamente el medioambiental. ¿Estamos nosotros preparados para recibir quizás proyectos o clientes que requieren certificaciones, ahora que está muy pujante el tema de producción más limpia, de economía circular? Esas dos situaciones, ¿estamos nosotros como región en condiciones de recibir requerimientos o estar a la altura de lo que pueda venir? Déjame contestar. Adelante. Mira, ahí viene el tema de qué viene primero, el huevo o la gallina. Y para mí entiendo que el pueblo o las sociedades pueden ir generando con visión, con educación y con una planificación clara. Eso mismo que tú comentabas de cuáles son los empleos que podemos generar. Bueno, eso va a depender de hasta dónde tu gente puede llegar. Entonces, si tú no estás desarrollando a tu gente, entonces no te van a dar esa oportunidad de esos empleos que queremos llegar. Entonces yo creo que ahí está el tema. Vamos a apostar a nuestra gente, vamos a ir desarrollando a nuestra gente, que esos empleos van a llegar tarde o temprano. Yo quiero sumar algo. Sí, yo creo que cada empresa tiene una responsabilidad social y desde mi punto de vista, dentro de la responsabilidad social está capacitar a tu equipo, capacitar a tu gente y buscar los mecanismos para captar esos mercados. Entonces, digamos, hay una oportunidad enorme. Esta región, estamos hablando fácilmente de un mercado de más de 100.000 millones de dólares. Y claro, siempre hablo con cifras porque nosotros los empresarios siempre vemos las cifras. Pero es muy importante ver las oportunidades que hay y cada uno de nosotros como empresa tiene la responsabilidad de generar los mecanismos para poder captar esos nuevos mercados. Y es importante porque el mundo está cambiando, las empresas tienen que reinventarse. Uno ve compañías que eran muy sólidas hace 20 años y que pensábamos que jamás iban a desaparecer porque eran marcas icónicas y hoy han desaparecido. Entonces, creo que cada uno como empresario o como entidad tiene una responsabilidad muy grande de preparar a su equipo para poder atender estos nuevos cambios. Tenemos tiempo para una pregunta más, si las hay. Si no, una pregunta. Adelante. ¿Micrófono? Quería preguntar a Gemma Sacristán, vosotros a la hora de dar créditos a las compañías, a las empresas, ¿qué suma en ese rating que vosotros tenéis? Es decir, ¿cómo puntúa más una compañía en función de que apuesta por esa sostenibilidad con impacto a aquella que no? ¿Y qué le pedís a nivel de métricas para que se traduzca en un impacto que es real en el territorio, ¿no? Es decir, ¿de qué manera vosotros constatáis también que eso está ocurriendo? Son varias preguntas juntas. Está bien. Gracias. En nuestro ciclo de operación, básicamente, por un lado, tenemos lo que llaman el screening negativo, es decir, hay empresas o proyectos que no entran por nuestro filtro, básicamente porque no cumplen los mínimos, y esos mínimos vienen muchas veces dados por gobierno corporativo, temas de integridad y luego viabilidad del mismo proyecto, ¿no? En sí, con lo cual hay proyectos que no entran y somos muy fuertes en lo que llaman salvaguardas sociales y medioambientales. Esa es como la primera fase. Una vez decides apoyar un proyecto, básicamente, como he dicho, buscas maximizar ese impacto. La palabra impacto a veces como que es un poco etérea, la gente no entiende bien. Bueno, es esa rentabilidad social o medioambiental, más allá de la financiera. Y luego lo que hacemos es medir ese impacto. Pero para medir el impacto tienes que establecer unos indicadores, como tú bien sabes, ¿no? Al final es siempre un poco, y es la guerra, entre comillas, que tengo a veces con el equipo que trabaja en esto en el banco, es pides mucha data, en realidad tienes muchos, como dicen, outputs en inglés, mucho más complicado outcomes y todavía mucho más impacto, ¿no? Con lo cual, básicamente lo que tenemos es mucha data. Esa data la miramos a lo largo del ciclo del proyecto. No olvidemos que nosotros financiamos al año como unos 100 proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, tenemos entre vidas medias de 3 a 20 años. Algunos llegan hasta 20 años con vidas medias de 15, todos los proyectos de infraestructura, aeropuertos, puertos. Todo esto es una vida larguísima y luego tienes otras cosas mucho más pequeñas, ¿no?
Pero da igual, a lo largo de todo el ciclo de esa operación miramos ex ante, estableciendo los indicadores, y a lo largo de esa vida y luego al final. Con lo cual estamos monitoreando ese impacto. El tema es qué incentivos das tú para que las empresas verdaderamente cumplan ese impacto, ¿no? Porque cuando tienes un cheque, como yo siempre digo, cuando tienes el cheque aquí, los clientes aceptan todo, luego tienen que cumplir, ¿no? Que cumplir con el impacto. Y la realidad es que hay algunas cosas que están muy interesantes que están pasando en el mercado. Lo que se conoce con los préstamos y los bonos unidos, con rentabilidad unida a la consecución de objetivos, los Sustainability Linked Loans and Bonds, que básicamente están poniendo incentivos a las empresas para que no solo lleguen al objetivo, digamos, que se han marcado, sino que lo sobrepasen, porque si lo logran les bajamos la tasa del crédito. Y obviamente, créeme que ese es el mejor incentivo que hemos encontrado. Hemos hecho cosas interesantes, por ejemplo, el primer bono de género del mundo en el cual el cupón, que es la rentabilidad del instrumento financiero, está atado a la consecución de objetivos. Lo hicimos con Davivienda en Colombia y la realidad que en menos de 2 años han cumplido todos los objetivos de 5 años. Eso se ha visto en una reducción de tasa, ¿no? Con lo cual, creo que por un lado, contestando a tu pregunta, hay que poner indicadores. No creo que hay que pedir muchísima información, hay que ser inteligente en qué pides e intentar unir esfuerzos y tener una taxonomía, que en ese Europa lo ha hecho muy bien, para que no cada uno de los bancos pida una cosa distinta, porque les volvemos locos a los clientes, con lo cual poco es mucho o poco es mejor. Muchas veces monitorearlo a lo largo de toda la vida del activo, del préstamo, de la inversión, y sin duda alguna yo soy muy proclive a dar incentivos. Gracias. Gracias. Me gustaría concluir el panel con un comentario muy breve, 30 segundos por cada panelista, sobre sus observaciones generales, ¿no? Comentario de conclusión, de clausura, sobre si creen que por fin Iberoamérica va a poder aprovecharse de esta coyuntura política que existe en los Estados Unidos y que puede traducirse en trillones de dólares que vengan de China, de Asia, hacia nuestro hemisferio. ¿Creen que vamos a poder tomar ventaja de esta coyuntura política? Javier. Sí, yo soy muy optimista. Creo que definitivamente Iberoamérica va a tomar, digamos, a ganar mucho terreno comercial, ahora más que nunca, y tiene que aprovecharlo, porque definitivamente China está cambiando. Digamos, el mundo está cambiando, la geopolítica ha cambiado, la geoeconomía cambia, y es el momento adecuado para que Latinoamérica, Iberoamérica, en conclusión, pues aproveche este momento tan importante. Jaime. Sí, pero hay que tener una estabilidad política y seguridad jurídica mayor. Estoy hablando en general en América Latina. Creo que las inversiones esas son de largo plazo y como se dijo acá, el dinero tiene miedo y hay que mostrar lugares, por lo menos ambientes jurídicos estables, y eso es importante. Y el otro pero es la capacitación y el talento que se pueda encontrar aquí. Me parece que hace parte de cualquier decisión que tú encuentres el talento que necesitas. Sí, yo creo que ya estamos aprovechándolo y lo podemos ver en los diferentes parques de zona franca donde ha habido un crecimiento bastante importante. Ahora es cómo nosotros cogemos más de ese pastel, cómo nosotros aprovechamos aún más esta situación que está sucediendo, y creo que eso es por eso estamos aquí, o sea, hablando de este tipo de temas y llevando a la mesa cuáles son los puntos que tenemos que reforzar para asegurar que cuando se esté repartiendo ese pastel nos toque un pedazo más grande. Emma. Sí, soy positiva, pero igual creo que va a haber ganadores y perdedores, incluso dentro de la propia región. Creo que empezamos a ver ya algunos de estos movimientos con la crisis del 2008-2009. Esto se ha acelerado claramente con la guerra comercial, China, América Latina, el COVID y ahora Ucrania. Con lo cual el mundo se mueve muy rápido. América Latina tiene algunas ventajas e inconvenientes. Una que no hemos hablado aquí, pero que es sin duda sustancial, es América Latina como el granero del mundo y cómo va a jugar ese papel en la geopolítica.
y va a ser muy interesante desde mi humilde punto de vista la unión entre la inversión, la geopolítica y el momento en el que nos encontramos en el Y lo ciclo importante es mundial. darnos cuenta que las condiciones están dadas para atraer estas inversiones y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Nos quedan 7 segundos, así que muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Nuria. Bueno, muy bien.